se conectan a esta nueva versión de Innovatibles. Hoy FIFARMA regresa en este 2023 con una nueva versión de nuestro podcast, el podcast que hemos desarrollado para conectarnos con la innovación, conectarnos con personajes latinoamericanos que nos muestran que en todos los lugares se puede innovar, que en todos los lugares se puede hacer la diferencia. Y hoy tenemos una invitada súper especial, una invitada que nos va a mostrar, como acabo de mencionar, que no importa dónde estemos, siempre podemos hacer la diferencia, siempre podemos agregar valor y siempre podemos generar más y mejores cosas para, en este caso, los pacientes de Brasil, los pacientes latinoamericanos. Tenemos a Vanessa Taich. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá y poder hablar un poco sobre este tema que es muy importante para los pacientes y para el sistema de salud, que es el tema de valor. Y seguramente nos ayudarás a entender mucho más de cómo desde donde estás has generado valor. Pero antes de empezar con nuestro podcast y las preguntas, quiero presentarte, quiero contarle a los que nos están oyendo, a los que nos están viendo, quién es Vanessa. Vanessa es ingeniera de producción de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene una maestría en evaluación económica para las tecnologías en salud de la Universidad de York en Inglaterra. Vanessa también ha sido profesora universitaria, miembro de ISPOR en Latinoamérica, directora de una empresa dedicada a la investigación de mercados y consultora en temas de economía de la salud durante muchos años. Precisamente esa última experiencia la llevó a ocupar durante más de 3 años el cargo de superintendente de la salud en el Hospital Albert Einstein, en donde hace unas pocas semanas, y esto me da mucha felicidad decirlo, fue nombrada directora de economía de la salud en esa prestigiosa institución. Además, felicitarte, Vanessa, por este nuevo logro en tu carrera que seguramente llevará a que puedas seguir generando ese valor del que hoy vamos a hablar. Entonces, ya para arrancar y para entrar en materia y poder conversar de lo que vinimos a conversar, quiero que les cuentes a todos los que nos oyen, a todos los que nos ven, porque este podcast se transmite en ambas versiones, que nos cuentes tu visión de economía de la salud, pero sobre todo que trates de llevarnos como a un poco más a lo concreto. Yo creo que cuando uno habla de economía de la salud, hay ese gran desafío de explicar un poco más de qué se trata, por qué es importante, por qué puede generar valor y por qué es importante para los pacientes. Entonces, quiero simplemente como arrancar esta conversación preguntándote por el tema en general, economía de la salud. Muchas gracias, Janet, por la introducción. Y esto es en realidad muy nuevo en la perspectiva del hospital, porque lo que hablamos acá en Einstein es que muchas veces no tenemos referencia de otros hospitales de lo que sería economía de la salud, entonces creamos mucho de lo que hacemos acá, pero todo lo que hacemos acá intenta tener una visión sobre la atención del paciente en términos de desenlaces, sean desenlaces clínicos o desenlaces que sean reportados por el paciente, como los PROMs, Patient Reported Outcome Measures, y también la visión de costos, porque la intención es que seamos capaces de demostrar que lo que hacemos para los pacientes genera buenos desenlaces y que hacemos lo que es necesario para el paciente, no, ni más ni menos de lo que es necesario. Entonces tenemos muchas iniciativas con esta intención, sea cuando les mostramos a los médicos los resultados de su trabajo en la atención al paciente, por ejemplo, tenemos feedbacks para los médicos en términos de costos también, pero principalmente en términos de desenlaces. Por ejemplo, las tasas de infección y les contamos lo que ocurre con los pacientes que son cuidados por estos médicos. Tanto cuando miramos a la incorporación de tecnologías, porque en todos los escenarios tenemos restricciones financieras. Entonces, es muy importante que tengamos esta visión de valor o de incorporación de tecnología, de evaluación de tecnologías en salud, cuando decidimos priorizar una determinada tecnología. Y todo esto está dentro de la economía de la salud y la base para esto es que tengamos información sobre la atención. Entonces, una buena parte de la obtención de estas informaciones también se queda en el área de economía de la salud. Yo tal vez quisiera preguntarte, ¿por qué surge la idea de, porque lo que cuando leíamos tu hoja de vida y lo oíamos de tu experiencia, han traído nuevas iniciativas al Albert Einstein, han hecho cosas nuevas. Entonces, de pronto que nos cuentes de pronto un ejemplo de algo nuevo, pero además de dónde surgió, por qué nace esa necesidad, cuál es como la razón por la cual se encuentra la necesidad de innovar
y de generar algo nuevo en beneficio de los pacientes. Perfecto. Porque está cierto que cuando se piensa en innovación, pensamos mucho en tecnología. Y tenemos una gran inversión acá en tecnologías nuevas y la participación de economía de la salud es como que ayudar a los profesionales a demostrar que esta es prioritaria. Entonces, esto es muy bien establecido acá y estamos desarrollando esto. Pero me gustaría compartir un ejemplo afuera de tecnologías nuevas, que fue algo que hicimos mientras tendríamos un gran volumen de pacientes acá con COVID. Lo que hicimos fue utilizar el volumen de consultas por telemedicina para anticipar la demanda por internaciones de pacientes en el hospital. Y con esto logramos anticipar en 8 días, una semana más o menos, el movimiento de pacientes que iban a necesitar de una cama en el hospital. Y con esto logramos también ajustar el volumen de cirugías, porque tenemos muchas que son electivas, ¿sí? No son de urgencia, y podemos definir, por ejemplo, que no es posible hacerlas esta semana, pero la próxima, porque vamos a tener una demanda muy grande de pacientes COVID. Y esto fue una innovación, porque no utilizábamos esta información con este objetivo. Y ahora estamos en una discusión. Tuve una discusión hoy sobre, por ejemplo, cómo utilizar esta información también para anticipar la demanda por camas en el hospital por otras condiciones, no solo COVID, pero otras enfermedades infecciosas también. Me encanta porque ahí de entrada hay una innovación, de entrada hay un uso adecuado de la información para generar bienestar. Pero también supimos de un caso del hospital que también han trabajado y tiene que ver con el tema de la reducción de las enfermedades, de las infecciones hospitalarias, perdón. Que además eso es un tema que uno oye en todos los hospitales pues yo no sé si en el mundo, pero por lo menos en América Latina tenemos muchos casos de infecciones hospitalarias, pues que afectan mucho a los pacientes. También que nos puedas contar de qué fue lo que se hizo acá, cuál fue la innovación, cómo fue que se pensó ese tema en el caso del instituto de Albert Einstein. Sí, acá hay mucha inversión en este tema para que un día logremos tener 0 infecciones. Estamos en el camino. Y lo que hicieron, por ejemplo, en términos de innovación, fue evaluar las tecnologías, por ejemplo, para limpiar los lugares donde los pacientes están y identificar condiciones clínicas que traigan un riesgo más alto de infecciones. Entonces, para estos pacientes tenemos una atención aún más especial porque tenemos la información anticipada de que el riesgo de este paciente es más alto. Hicimos esto también mientras tendríamos muchos pacientes COVID acá, y hacemos esto en todos los casos acá también. Tuvimos un análisis que recién hicimos para evaluar, por ejemplo, el impacto de algunos exámenes, informaciones clínicas que tenemos del paciente antes o en el principio de la internación, y con esto utilizamos esta información para definir los pacientes y los protocolos que sean más restrictivos para estos pacientes. Hicimos la misma cosa con las mujeres que se internan acá para tener sus hijos. Recién hicimos un modelo que identifica, todo eso con datos también. Entonces, acá se utilizan mucho los datos para innovación, porque lo que teníamos antes era que el médico muchas veces nos dice, esta paciente tiene un riesgo más alto, necesitamos, por ejemplo, de una observación que sea más cercana de esta paciente. Pero lo que queríamos hacer es que pudiéramos identificar a estas pacientes, mismo si el médico no dice que es una paciente de alto riesgo. Y hicimos esto, recién implementamos, tenemos una central de monitoreo de los pacientes mientras están en el hospital, y implementamos esto para identificar en el principio de la internación estas pacientes que tienen algunos exámenes con alteración, y estas pacientes se van a unidades como de observación más intensiva. Y esto vamos a mirar cómo esto va a impactar
nuestros desenlaces en nuestras tasas también de eventos. Y entonces utilizamos mucho de este tipo de intervención, sea con tecnología que nos permitan minimizar los riesgos de los pacientes, sea con procesos nuevos. Yo en este momento, Vanessa, no me aguanto las ganas de preguntarte algo y es, ¿cómo terminaste en este tema? Porque al final es un tema muy especializado y además es un tema que yo he estado en algunas sesiones de eSport, es un tema como en muchos de los temas que tenemos, no solamente en América Latina, sino en el mundo, también donde hay mayoría de hombres, es un tema muy masculino también, o sea, cuando uno mira, habla de data, cuando uno mira de evaluaciones de tecnología, cuando habla de estos temas, no sé, seguramente los que están llevando el liderazgo un poco son hombres y aquí encontramos una mujer que yo siento que es una enamorada de este tema, apasionada de este tema porque se te siente cuando hablas, pero además en un mundo, me imagino, un poco desafiante. Entonces, que me cuentes un poco tu historia de cómo llegaste aquí, cómo llegaste a este tema y cómo te metiste de lleno en un tema tan especializado pero tan importante. Bueno, cuando estaba decidiendo lo que hacer en términos profesionales, casi ingresé en la Facultad de Medicina. Entonces, en el último año, la decisión llegó de cambiar y cambié para ingeniería. Y no sabía muy bien lo que iba a hacer como ingeniería de producción acá en Brasil, como ingeniería industrial. Y cuando estaba en el final de la facultad, de la universidad, hubo como que una oportunidad de trabajar en las clínicas. Mi padre es médico y tenía en este periodo clínicas de oncología. Okay. Y empecé a trabajar con él por un periodo porque a mí me gustaba el área de salud, estaba trabajando con consultoría en logística y estaba en duda de lo que iba a hacer en el final. Y cuando empecé a trabajar con él, esto como 2005, fuimos a los Estados Unidos para visitar algunos centros de oncología allá. Y en este viaje tuve la oportunidad de conocer a un especialista en economía de la salud. Nunca, no sabía de lo que se trataba, pero tuve una cita con él, con David Nash, de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia. Y fue cuando llegué a la conclusión de que este tema era algo que me gustaría hacer, porque tenía la oportunidad de tener las dos competencias de como que matemática o lo que había estudiado y el tema de salud. Entonces empecé a estudiar esto en 2006, 2007 y empezamos una empresa de consultoría porque el tema de evaluación de tecnologías en salud estaba recién empezando en Brasil. Y había un proceso muy nuevo de CTEC, la antigua CTEC de 2006, en que todas las tecnologías que tenían el objetivo de incorporación en el sistema público necesitaban tener un estudio de costo-efectividad. Y no había muchas personas haciendo esto en Brasil en este tiempo. Entonces empezamos esta empresa para hacer estos estudios y esto fue lo que hice por muchos años. Entonces empecé un posgrado en Economía de la Salud en la Universidad de York y después terminó que fue una maestría. Pero esto empecé ya con consultoría en 2006 y me quedé en este tema en distintas empresas hasta el 2019 cuando venía a Einstein a trabajar acá. Pero fue algo que fue muy desde el principio de mi vida profesional y que me encantó mucho porque tenía la oportunidad de juntar la parte de matemática con salud. Y aquí en tu caso fue evidente que tuviste una inspiración directa en el tema de economía de la salud, pero cuéntame, ¿cómo ha sido ser mujer en este ámbito? ¿Te ha tocado fácil, te ha tocado difícil, ha sido retador? Un poco de la vida, un poco más de los retos de Vanessa, también quiero conocer un poquito de eso. Yo pienso que yo estuve hablando mucho sobre este tema en las últimas semanas o meses, porque yo lo que concluí fue que nunca pensé mucho sobre esto y solo iba haciendo las cosas. Sí. Y no sé si no sé exactamente lo que ocurrió, pero lo que se pasa es que no siento en práctica como que no tengo oportunidades suficientes, tal vez tenga la oportunidad de tener
los estudios que tuve, pero lo que siempre busqué hacer fue estar muy preparada para lo que iba a desarrollar. Entonces, y lo que dices de que esté abierto a las oportunidades es una verdad muy grande, porque lo que hacía era esto. Yo no sabía si era lo que iba a hacer para siempre, pero tendría la mejor intención de hacerlo lo mejor que podría hacer. Y siempre estudié mucho. Entonces, cuando empecé a trabajar con evaluación de tecnologías en salud, la decisión fue, yo quiero buscar un lugar que sea referencia en esto. Y encontré la Universidad de York. Por supuesto, tuve la oportunidad de estudiar allá. Fue un estudio en distancia. Esto es, después de la pandemia, tenemos muchas oportunidades de hacerlo en línea. Entonces, esto es una recomendación para las personas que empiecen cualquier cosa, que estés preparado, porque esto fue algo que siempre me dio muchas oportunidades, porque las personas me veían como una referencia y como alguien que tenía conocimiento sobre este tema, y esto me ayudaba mucho a no tener otras cuestiones que sé que muchas mujeres tienen de que las oportunidades sean distintas. Vanessa, Entonces, tocas es un bueno. tema que yo tal vez en oportunidades que me ha tocado hablar sobre eso lo menciono y me encanta que lo traigas a colación, porque creo que es un mensaje que uno debe, en el que uno debe insistir, y es en la preparación. Eh, Cuando yo me gradué del colegio, me acuerdo que mi mamá, el día que me gradué, hace 30 años, mi mamá me escribió una nota que me decía, las oportunidades se presentan a quienes se preparan para recibirlas. Y yo creo que ahí está la clave. Yo por muchos años trabajé en el sector defensa en Colombia. Eh, Llegué a ser viceministra de Defensa en una época de conflicto armado en Colombia. Un cargo que era típicamente, yo fui la primera viceministra de Defensa mujer y yo recuerdo que a mí alguna vez me preguntaron que cómo lo había logrado. Y yo dije, preparándome y estudiando más que cualquiera y demostrando que en este mundo ese rótulo de masculino y femenino pues finalmente está es en el imaginario, en la cabeza de todos. Yo aprendí de defensa, de munición, de helicópteros, de armamento, de motores, probablemente tanto como otros que me rodeaban, otros hombres que me rodeaban. Nunca le tuve miedo a aprender y a prepararme. Y yo creo que si todos entendiéramos que ahí está una de las grandes, de los grandes elementos diferenciadores del éxito, seguramente muchos se dedicarían a eso. Por eso me encanta que lo hayas traído, porque claro, has tenido oportunidades, pero también te has preparado y has tomado la decisión de hacer todo lo que esté a tu alcance para lograrlo. Y seguro en economía de la salud, en defensa, en, no sé, en cualquier industria, en la industria de oil and gas, que es una industria también masculina. Entonces, seguramente la diferencia la hace que nosotros le perdamos el miedo a estudiar los temas y a prepararnos más que cualquiera, que seguramente no siempre nos va a tocar muy fácil, porque también la vida nos pone retos, pero eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Sí, y me acuerdo ahora de una vez, porque yo estuve hace algunas semanas pensando sobre situaciones en que tuve como que esta dificultad por ser mujer. Y me acordé de una vez, yo tenía 15 años y yo lograba recibir un premio por una prueba de alemán que yo hice en esta época. Y yo tuve la primera posición como esta prueba en Brasil en aquel año. Y yo iba a recibir este premio y me dieron el diploma al final y me dieron como que una premiación que era una pelota de fútbol. ¡Ah! Yo me acuerdo que la persona que me fue a dar el diploma me dije, perdona por la pelota, porque no imaginaba que sería una mujer el primero, la más gran El primer puntuación. lugar. Y me acuerdo de tenerle dicho, no hay problema, yo también juego fútbol. Entonces, yo pienso de lo que hice fue como que intentar no que estas restricciones o situaciones no me hicieran parar, que siempre seguiría independiente de esto. Entonces, este es un mensaje Qué para que... gran historia acabas de contar. Es una gran, tanto el tema de que era la pelota de fútbol, porque nunca se imaginaron que iba a ser una mujer la primera, pero sobre todo tu respuesta y es, no te preocupes, que también se juega fútbol, aquí también se juega fútbol. Me encanta esa historia y seguramente algún día tendremos la oportunidad de hablar de este tema de género, este tema de oportunidades, este tema, porque al final yo también siempre digo algo, Vanessa, y es que no nos haya tocado
tan evidentemente a nosotros, no quiere decir que no existan las restricciones y digamos, y las dificultades para las mujeres, sobre todo quienes somos mamás, o sea, quienes nos ha tocado también un rol muy activo con nuestros hijos, sí hemos tenido dificultades y seguramente encontrar ese balance, y eso lo hemos hablado con otras, en otros escenarios, es un tema desafiante. Pero bueno, ya como se nos va acabando el tiempo, simplemente quiero que nos des como un mensaje final y tal vez un mensaje de un llamado a que la gente se atreva, alguna recomendación. Yo creo que parte de lo que nos falta en América Latina son más fuentes de inspiración en áreas distintas, más fuentes de inspiración para que las personas se atrevan a hacer, a soñar, a prepararse, a ponerle disciplina a sus sueños. Y el mensaje sería que realmente se atrevan a hacer lo que piensan que no están preparados para hacer y que se preparen. Porque muchas veces lo que veo acá en Brasil, en Latinoamérica, es que nos sentimos inferiores a personas de otros países, por ejemplo. Y yo pienso que cuando hablamos de género, esto ocurre, en mi experiencia, yo pienso que ocurre un poco más con las mujeres, porque muchas veces los hombres están como que se arriesgan más que las mujeres, y esto yo que lo diría para todos, hombres y mujeres, es que no tengan miedo de arriesgarse, porque, y que se preparen, porque podemos hacer esto en el mismo momento. Yo tuve como que la intención siempre de estar muy preparada para hacer las cosas que quiero hacer, pero muchas veces no estaba 100% preparada, y está bueno, porque lo importante es que haga con ganas de hacerlo lo mejor que puedas, y que mientras esté haciendo, prepárese para hacerlo aún mejor. Me Entonces, ese encanta. sería el mensaje Y, final. y recuerdo esta mañana, estoy recordando una frase que leí esta mañana a las 5 de la mañana cuando me desperté, que decía: es curioso que todos los sueños vengan con retos, pero también es curioso que todos los retos te lleven a tus sueños. Entonces, si no nos Exacto. arriesgamos y no enfrentamos los retos, no lo vamos a lograr. Entonces, me encanta terminar este podcast Innovatibles, esta nueva versión, con Vanessa y con este mensaje de arriesgarse, atreverse, soñar, pero también actuar. Gracias, Vanessa, por este espacio, por este tiempo, por mostrarnos que se puede innovar en cualquier lugar, que se puede hacer la diferencia en cualquier lugar, que se puede impactar vidas y la salud en cualquier lugar. Eso fue lo que hiciste en el día de hoy, y qué dicha haberte tenido en esta versión de Innovatibles.